Los huesos del cráneo. Estudiaremos huesos del cráneo 2. Al hueso del tiempo, al hueso temporal, a los huesos parietales y al hueso occipital. El hueso temporal, para su estudio, lo tenemos que observar en una cara exocranial, en una cara endocranial. Cuando nos referimos exocranial, será por fuera, lateral, endocranial, internamente. El estudio del hueso del tiempo, el hueso temporal, lo vamos a tener que denominar su situación. El hueso temporal se va a encontrar situado inmediatamente posterior al hueso esfenoides y lateral al esfenoides, inferior a los huesos parietales, posterior y medialmente se va a encontrar al hueso occipital. Situación anatómica. Para su estudio, este hueso temporal lo vamos a dividir en una porción escamosa, en una porción mastoidea y una porción petrosa o peñasco. En el momento del desarrollo, nuestro hueso temporal se va a dividir de 4 porciones. La porción escamosa, la porción mastoidea, la porción timpánica y la porción petrosa o peñasco. Hablemos de la porción escamosa. Tenemos que hablar su cara externa y la cara interna o endocranial. En la cara externa se va a dividir en 2 superficies, una superior y otra inferior. La superior de forma vertical y la inferior va a ser de forma horizontal. Se la denomina también porción basilar. ¿Por qué basilar? Porque va a formar parte de la base del cráneo. Porción escamosa, porción basilar. ¿Quién lo divide? Esta apófisis, la apófisis cigomática. Dicha apófisis cigomática va a tener para su estudio una raíz y le vamos a denominar la raíz longitudinal del cigoma o simplemente cresta supramastoidea. Presenta otra raíz que será la raíz transversa del cigoma, también denominado cóndilo del temporal. La unión de la raíz longitudinal y la raíz transversa nos van a dar origen a esta apófisis, denominada la apófisis cigomática. Esta apófisis cigomática, para su estudio, va a presentar una cara externa que es convexa, una cara interna que es cóncava, un borde superior donde va a prestar inserción la fascia o aponeurosis temporal, un borde inferior rugoso donde se insertará el músculo iomástico o músculo macetero y presenta una extremidad anterior. Esta extremidad anterior va a ser tallada a bisel. Observemos, la extremidad anterior es tallada a bisel, a expensas de su borde inferior y se va a articular en forma dentada con el ángulo posterior del hueso cigomático. Observemos, extremidad anterior de la apófisis cigomática.
tallada en bisel y articulación dentada. Se articula con el ángulo posterior del hueso cigomático, ángulo posterior del hueso malar, ángulo posterior del hueso yugal. Ya lo tenemos, su extremidad anterior. La extremidad posterior de esta apófisis cigomática va a formar una base, denominada la base de la apófisis. A su vez, en su cara superior va a formar un canal, denominado el canal cigomático. La porción longitudinal y transversa se fusionan, formando un tubérculo, denominado tubérculo cigomático anterior, separadas por una escotadura, denominada la escotadura articular o escotadura glenoidea del temporal. Posterior a ella, otro tubérculo, una eminencia, el tubérculo cigomático posterior. Apófisis cigomática. Dividía la porción escamosa propiamente dicha de la porción basilar. La porción escamosa vamos a encontrar que en toda superficie es convexa y lisa. A su vez, nos encontraremos por pequeños surcos, formados los surcos vasculares temporales, surco temporal posterior profundo posterior y surco temporal profundo medio. A su vez, va a formar parte de la fosa temporal y se va a insertar en esta cara lateral de la escama el músculo temporal, músculo crotafitos, músculo del tiempo. Cara externa de la escama. Su cara interna de la escama vamos a encontrar unas eminencias o también denominados tubérculos, los tubérculos mamilares. A su vez, unas impresiones, denominadas las impresiones digitiformes. Podemos apreciar a su vez un gran surco o canal, surco vascular de la arteria meningia media o canal de la arteria meningia media. Esta cara endocranial es cóncava, es dividida de la cara exocranial por este borde, denominado el borde circunferencial de la escama. Dicho borde es filo y cortante porque es tallado en bisel a expensas de su tabla interna. Este borde circunferencial se va a articular con el hueso parietal. La articulación del borde circunferencial de la escama del temporal y el borde inferior del hueso parietal va a formar una sinartrosis, formando la articulación escamosa. Porción basilar de la escama. Su porción basilar vamos a encontrar una amplia cavidad, donde se va a articular el cóndilo de la mandíbula. Por ende, va a recibir el nombre de cavidad glenoidea o cavidad articular o fosa condilar. Esta fosa condilar va a ser dividida en dos porciones, en una anterior articular y otra posterior no articular. Esta división formada por esta sutura, denominadas la sutura petroescamosa anterior o fisura de Gasser.
Esta fisura petroescamosa anterior se subdivide a su vez por esta prolongación del tegmen tímpani o prolongación del techo de la caja del tímpano en dos subcisuras, una subcisura anterior petroescamosa y una subcisura posterior petrotimpánica. Entre la intersección de la fisura petroescamosa anterior, la petroescamosa y la petrotimpánica, vamos a encontrar a un orificio de salida o agujero de la cuerda del tímpano. Esta superficie anterior es cóncava y es articular, y se va a articular, como se mencionó, con el cóndilo de la mandíbula, formando la articulación temporomandibular o articulación cráneo-mandibular. La porción posterior no articular de esta fosa condilar o glenoidea estará formado por este hueso, denominado el hueso timpánico o hueso timpanal. Dicho hueso timpánico va a formar parte del conducto auditivo externo, formando su pared anterior e inferior del dicho conducto. Este hueso timpanal a su vez formará parte del peñasco, de su porción y de su cara exocranial. Escama del temporal. Porción mastoidea. La porción mastoidea del hueso temporal se le va a estudiar en una cara exocranial o externa y una cara endocranial o interna. En la cara exocranial, en el tercio anterior o 2/3 anteriores, va a formar una gran eminencia denominada la apófisis mastoides. Esta apófisis mastoides presenta una base y un vértice truncado y una cara medial. A nivel de su cara medial encontraremos una llanura denominada la llanura digástrica, donde va a prestar inserción el vientre posterior del músculo digástrico. Medial a ella encontraré a una eminencia denominada la eminencia yuxtamastoidea. Esta eminencia yuxtamastoidea separa el canal o surco digástrico de otro canal que se ve formado ahí, denominado el canal vascular o canal de la arteria occipital. Los 2/3 posteriores de la porción mastoidea es totalmente rugosa y nos encontramos con un agujero, el agujero mastoideo. Este agujero mastoideo va a comunicar con la cara endocranial, donde atraviesa sangre emisaria, que comunica la sangre intracraneal con la sangre extracraneal. Cara endocranial de la porción mastoidea. Encontramos un gran canal, denominado la porción sinusal del seno lateral, o simplemente surco del seno lateral en su porción sinusal. En la parte media de este canal encontrábamos también el orificio interno del agujero mastoideo. Dicho agujero comunicaba la sangre intracraneal con la sangre extracraneal. La porción mastoidea presenta también un borde denominado el borde circunferencial. Este borde circunferencial se va a articular en la porción póstero inferior con el hueso occipital y en su porción superior con el hueso parietal.
Veamos dicho evento. Porción superior. Se articulará con el ángulo posterior inferior del hueso parietal. Y la porción posterior inferior se articula con el borde circunferencial de la escama del occipital. Entre la intersección del borde circunferencial de la escama del temporal y el borde circunferencial de la porción mastoidea encontramos este espacio. Entre el borde circunferencial de la escama y el borde circunferencial de la porción mastoidea encontramos esta incisura, denominada la incisura parietal. La incisura parietal. Porción petrosa, porción del peñasco, porción pétrea. Esta la estudiamos en una cara exocranial y una cara endocranial. Observemos la porción petrosa, su cara endocranial. Son lisas y son lisas. Las caras endocraniales serán la cara anterosuperior y la posterosuperior. Ambas endocraniales son superiores. Anterosuperior y posterosuperior. Sin embargo, las caras del peñasco exocraniales serán la antero-inferior y la postero-inferior. ¿Qué nos da? Decimos entonces que el peñasco presenta 4 caras, 2 caras endocraniales y 2 caras exocraniales. Por ende, nuestro peñasco tendrá la forma de una pirámide cuadrangular, de base lateral y su vértice anteromedial. Base posterolateral, vértice anteromedial. Entonces presenta la forma de una pirámide cuadrangular. Hablemos de su primera cara, que es la cara anterosuperior. Podemos encontrar en esta cara una gran eminencia, denominada la famosa eminencia arqueada o eminencia arcuata. Esta eminencia arqueada o eminencia arcuata está formada por el conducto semicircular superior del conducto auditivo interno. Anterior a ella, un gran espacio, denominado el techo de la caja timpánica o simplemente tegmen timpani. Medial a ella voy a encontrar los orificios o hiatos de falopio, principal y accesorio, hiatos de falopio. Anterior al tegmen timpani me voy a encontrar con una fosita, tal como la impresión de mi huella, denominada la fosita digital. O también se va a alojar a este nivel la cara inferior del ganglio de Gasser, o ganglio trigeminal, o ganglio semilunar. Por ende, esta fosa recibe el nombre de fosita digital, fosita trigeminal, fosita del ganglio de Gasser. Posterior a ella, voy a encontrarme con un tubérculo, denominado el tubérculo retrogasseriano, porque está detrás de mi fosita del ganglio de Gasser. Anterior a ella, próximo al vértice, un pequeño canal, ¿no?, o surco. Lateral a esta cara anterosuperior será separada de la escama por esta fisura, denominada la fisura petroescamosa superior. Cara anterosuperior. Cara posterosuperior. En esta cara posterosuperior
voy a evidenciar un gran conducto, denominado el conducto auditivo interno. Por este conducto auditivo interno va a atravesar el nervio de Charles Bailey, nervio facial, el nervio auditivo o vestíbulo coclear, la arteria laberíntica o timpánica, el nervio intermediario de Weisberg, 13º par craneal o raíz sensitiva del nervio facial. En pocas palabras, atravesará el nervio séptimo par craneal, el octavo par craneal y la arteria laberíntica o timpánica, conducto auditivo interno. Superior a ella, un tubérculo, denominado el tubérculo suprameático. Posterior al conducto auditivo interno, voy a encontrar con una fosa que parece que mi uña atravesara dicha fosa. Por eso se ha denominado como la fosita ungueal. La fosita ungueal. Superior al conducto auditivo externo, voy a encontrarme con otra fosa, denominada la fosita. A este nivel voy a encontrar el acueducto del caracol. Y a este nivel de la fosita ungueal, el acueducto del vestíbulo. Cara postero superior. Conducto auditivo interno, fosita subarcuata y la fosita ungueal. Caras exocraneales. Nos dirigiremos a la cara antero inferior. Dijimos que esta cara antero inferior va a estar formado por gran parte por el hueso timpánico o hueso timpanal. Dicho hueso formaba parte del conducto auditivo externo y por el conducto auditivo externo solamente va a atravesar las ondas sonoras. Va a atravesar, en pocas palabras, aire. A su vez, este hueso timpánico y anterior a ella me voy a encontrar con un tubérculo denominado el tubérculo timpánico o tubérculo de la tuba auditiva. Por ende, me encontraré con el canal de la tuba auditiva, trompa de Eustaquio o trompa faringo-timpánica. Cara antero-inferior. La cara postero-inferior. Tenemos que encontrarnos entre la apófisis mastoides y está fracturada nuestra apófisis estiloides. Un agujero, que será el agujero estilomastoideo. Por este agujero estilomastoideo va a atravesar la tercera porción del nervio facial, o simplemente por el agujero estilomastoideo atraviesa el nervio de Charles Bailey, séptimo par craneal. Nuestra apófisis estiloides fracturada se va a dar inserción el ramillete estiloioideo, también denominado como ramillete de Ziolano, en la cual se insertará el músculo estiloioideo, el músculo estilogloso y el músculo estilofaringio. Y dos ligamentos, el ligamento estilomaxilar y el ligamento estiloioideo. En pocas palabras, en esta apófisis estiloides se insertan 3 músculos y 2 ligamentos. Anterior a esta apófisis estiloides va a ser envainada por una apófisis denominada la apófisis vaginal. Esta apófisis vaginal solamente es la proyección de mi hueso timpánico o timpanal. Voy a encontrarme a su vez con una superficie que aquí está articulada. Veamos, en la cara postero inferior
vamos a encontrarnos con un agujero entre la apófisis estiloides, que está fracturada, y la apófisis mastoides. Entre esas dos estructuras, al agujero estilomastoideo. Este agujero estilomastoideo va a atravesar el nervio facial y va a terminar su tercera porción del acueducto de Falopio. Entonces, anterior a ella, voy a encontrarme con mi apófisis estiloides. Esta apófisis estiloides siempre va a estar envainada por una prolongación del hueso timpánico denominada la apófisis vaginal. Por eso, esta apófisis estiloides se va a dar inserción al ramillete estiloioideo o ramillete de Riolano. Este ramillete está formado por 3 músculos y 2 ligamentos. Los músculos estiloioideo, estilo faringio y el estilo gloso. Ligamentos estiloioideo y ligamento estilo maxilar. Apófisis estiloides. Viene su nombre porque tiene la forma de un agujón o aguja. Medial a dicha estructura me encuentro con una amplia superficie rugosa articular, denominada la carilla yugular. Dicha carilla yugular se va a articular con la apófisis yugular del occipital. Anterior a ella, una superficie cóncava y lisa denominada la fosa yugular, donde va a dar origen al golfo de la vena yugular interna. A este nivel de la fosa va a encontrar con un agujero denominado el ostium introitum. Entre la fosa yugular y el orificio inferior del conducto carotidio, que es este orificio inferior del conducto carotidio, donde atraviesa la arteria carótida interna. Entre ambas una pequeña cresta carótico-yugular. Voy a encontrarme con un agujero denominado el agujero de Jacobson o agujero, en este caso, del nervio timpánico o nervio timpanal, donde va a atravesar el nervio de Jacobson o nervio timpánico. Medial al agujero carotidio y anterior con una gran superficie rugosa y próximo a todo su vértice, que va a ser denominada la superficie de inserción del músculo periestafilino interno o músculo elevador del velo del paladar. Cara antero superior, cara póstero superior, cara antero inferior, cara póstero inferior. Estas 4 caras se encuentran separadas por bordes. La cara antero superior, dijimos que se encuentra confundida con la escama y se va a encontrar la sutura petroescamosa superior. La cara superior se divide por la cara inferior, anteroinferior, por un canal, denominado el canal o surco del seno petroso superior. Este canal del surco del seno petroso superior es en ocasiones interrumpida por esta escotadura, denominada la escotadura trigeminal, borde superior del peñasco, borde anterior del peñasco, sutura petroescamosa superior. Si existe borde superior, tiene que existir su borde inferior. Su borde inferior está determinado por el borde inferior del hueso timpánico, el borde inferior de la apófisis vaginal, que es esta, y el borde inferior de la apófisis tubárica, que es esta.
Entonces están formados por todos los bordes inferiores. A su vez, voy a encontrarme que en este borde inferior va a estar separado por un canal, por el canal del seno petroso inferior y el canal del seno petroso occipital, también denominados surcos, borde inferior. Teníamos borde anterior, por ende este es el borde posterior. En el borde posterior me voy a encontrar a la simple palpación con una espina, denominada la espina yugular. Y me voy a encontrar con otra fosa, denominada la fosa petrosa. En el fondo de esta fosa petrosa me voy a encontrar el acueducto del infundibulus, ¿no? Bien, bordes. El peñasco, a su vez, tenía un vértice. El vértice va a estar formado por este orificio, que lo vamos a denominar el orificio anterior del conducto carotidio. Si tiene un vértice, presentará una base. La base se confunde con la escama y la porción mastoidea, y nos vamos a encontrarnos al conducto auditivo externo. A su vez, posterior a ella, una gran zona, denominada la zona cribosa, una pequeña eminencia, denominada la espina de Henle o espina suprameática. En esta estructura anatómica puedo evidenciar a nivel de la incisura parietal una estructura ósea, que es el hueso wormiano falso, denominado el hueso astérico, por presentar esta intersección y punto craniométrico. Hablaremos del hueso parietal. Estos son dos huesos parietales, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Parietos viene que significa alrededor de la masa encefálica. Para su estudio se encuentran situados posterior al hueso frontal, superior al hueso temporal y anterior al hueso occipital. Su situación: tienen la forma cuadrilátera. Presentará para su estudio una cara exocraneal que es convexa y lisa en toda la cara exocraneal. A su vez, encontraremos la formación de dos líneas: la línea temporal inferior y la línea temporal superior. En la línea temporal superior va a prestar inserción una fascia, que es la fascia temporal o aponeurosis temporal. Y en la línea temporal inferior va a prestar inserción, y en toda esta cara, el músculo temporal o músculo crotafitos. Cara exocraneal. La parte más prominente se ha denominado la jiba parietal, la prominencia parietal, o simplemente como eminencia parietal. Cara endocraneal. Su característica, que ya es cóncava y lisa. Encontraremos en ese nivel, próximo a su ángulo anteroinferior, el origen y el nacimiento de los surcos vasculares de la arteria meningia media o canales de la arteria meningia media. A nivel de este ángulo anteroinferior, a su vez, podemos palpar una cresta denominada la cresta oblicua parietal o simplemente la cresta silviana. Próximo a su ángulo posterior inferior, nos vamos a encontrar con este canal o surco, que nada más que es la porción del canal del seno lateral en su porción sigmoidea. A nivel próximo de su borde superior,
me voy a encontrar con un canal o simplemente el hemicanal del seno longitudinal superior o hemicanal del seno sagital superior. Lateral a ella, pequeñas fositas, en este caso denominadas las fositas de Pacchioni. Dichas fositas van a dar su inserción las proyecciones del tejido subaracnoideo. A su vez, entre el canal voy a encontrarme con un agujero, que es el agujero emisario parietal. El agujero parietal y el agujero parietal, donde va a comunicar la sangre extracraneal con la intracraneal. Por eso se denomina agujero parietal o agujero emisario. Ahora bien, en esta cara endocraneal algunas veces podemos encontrar pequeñas eminencias, denominados también como tubérculos mamilares. A su vez, grandes fosas, denominadas las fosas o granulaciones de Pacchioni. Estas fosas van a formar los lagos sanguíneos o reservorios de sangre de las meninges. A su vez, como es un hueso cuadrilátero, presenta para su estudio un borde anterior, un borde posterior, un borde superior y un borde inferior. Observemos su borde anterior. Es dentado y es tallado al bisel en los 3/4 superiores en su cara lateral y en el tercio o en el cuarto inferior va a ser tallado a nivel de su cara interna. La cara externa fibrosa, la cara interna obvítrea. Este borde anterior se va a articular con el borde circunferencial del hueso frontal o la escama del hueso frontal en su porción vertical. En su cuarto inferior va a coincidir, en este caso, con la cara lateral o carilla temporal del frontal. La articulación del borde circunferencial del hueso frontal y el borde anterior del hueso parietal va a formar una sutura, denominada la sutura coronal. Borde anterior, borde posterior. Este borde posterior también es dentado y se va a articular con el borde circunferencial de la escama del occipital. En dicho borde vamos a encontrar pequeños huesos wormianos, insulares, falsos, ¿no? Falsos a ese nivel. Los huesos wormianos suturales. Y al articularse forma una sutura denominada la sutura lamboidea. El borde superior del hueso parietal es dentado y se articula con su borde superior del lado opuesto. Pero existe una área rectilínea entre los agujeros parietales, una articulación de forma armónica, y a ese nivel, entre los dos agujeros parietales, va a formar un punto craniométrico denominado el obelio. La articulación de estos bordes superiores va a formar una sutura denominada la sutura sagital o sutura en flecha. Borde inferior. En relación a la escama del temporal, se denomina también como sutura escamosa. Este borde inferior es tallado
a bisel a expensas de su tabla externa o lateral para formar dicha sutura. Aparte de tener los 4 bordes, nuestro hueso parietal presenta ángulos. Ángulo antero superior, ángulo antero inferior, ángulo póstero superior y póstero inferior. ¿Cómo se forman dichos ángulos? La intersección del borde superior con el borde anterior forma el ángulo antero-superior. Como está en relación con el hueso frontal, se denomina como ángulo frontal. La intersección del borde anterior y el borde inferior del hueso parietal forma el ángulo antero-inferior, también denominado esfenoidal, por estar en relación con el alipus magnus, ala mayor del esfenoides, y a su vez va a formar entre la intersección del hueso frontal, hueso parietal, ala mayor del esfenoides y el hueso temporal en su porción escamosa, el punto craniométrico alar oterium. En su ángulo antero-superior forma también otro punto, el punto craniométrico húmedo o humedecer, denominado brecma. Entre el borde superior y el borde posterior del hueso parietal forma un ángulo, el ángulo póstero superior. A su vez va a ir a formar un punto craniométrico, denominado el punto craniométrico lambda. Entre el borde inferior y el borde posterior del hueso parietal forma otro ángulo, denominado ángulo temporal o ángulo mastoideo, por estar en relación con la porción mastoidea del hueso temporal. A su vez, a este nivel va a formar un punto craniométrico que tiene la forma de una estrella, denominado el punto craniométrico estelar o simplemente asterium. Puntos de osificación. El hueso parietal presenta un solo punto de osificación de forma central y hacia la parte periférica, de origen fibroso. Entre su tabla externa y la tabla interna existe su tejido esponjoso, denominado el diploe, en su arquitectura del hueso parietal. Hueso occipital, hueso occipucio. Como todos los huesos del cráneo, se va a estudiar en su cara exocraneal y en su cara endocraneal. Su situación estará posterior e inferior a los huesos parietales, medial a los huesos temporales y posterior al hueso esfenoidal. Para su estudio, el hueso occipital se va a dividir en un cuerpo del occipital, 2 masas laterales del occipital y una escama o porción escamosa del occipital. Algunos autores lo denominan porción vertical y la porción basilar del occipital. Hablemos de la escama. Vamos a encontrarnos que es convexa, levemente entre rugosa y lisa. Veremos sus reparos anatómicos. En la parte media y central me voy a encontrar con un tubérculo, la parte más prominente, denominado el tubérculo occipital externo. A partir de ese tubérculo van a partir 2 líneas laterales, denominada la línea nucal superior o línea occipital superior. Inferior
al tubérculo occipital, va a formarse una cresta, denominada la cresta occipital externa. En la parte media de esta cresta va a nacer otra línea, denominada la línea nucal inferior o línea occipital inferior, que va a ir a terminar a nivel de las apófisis yugulares externas o laterales. Cara exocraneal. Cara endocraneal de la escama del occipital. Nos vamos a encontrar en la parte media un tubérculo denominado el tubérculo occipital interno. En dicho tubérculo anteriormente va a formar la prensa de erófilo o torcular o simplemente el confluente de los senos. Superior a dicho tubérculo occipital interno vamos a encontrar el canal del seno sagital superior o surco del seno sagital, con las mismas evidencias de las fositas de Pacchioni. Lateral al tubérculo occipital interno va a formar otro canal, formando los canales del seno lateral o seno transverso. Inferior al tubérculo occipital voy a encontrarme con una cresta, denominada la cresta occipital interna. Dicha cresta se divide en dos raíces, formando una fosita, denominada la fosita vermiana, donde se va a apoyar el vermix del cerebelo o gusano cerebeloso. El canal del seno longitinal superior, la cresta occipital interna, los canales del seno lateral o seno transverso a esta cara endocraneal, que es cóncava, lo va a dividir en dos fosas superiores cerebrales y dos fosas cerebelosas inferiores, donde va a estar alojada el lóbulo occipital del cerebro y estará alojado los lóbulos inferiores cerebelosos. Esta cara endocraneal es separada de la cara exocraneal por un borde denominado el borde circunferencial de la escama. Este borde circunferencial presentará dos porciones, una superior y otra inferior. ¿El por qué? Por la relación articular. La porción superior se articula con el borde posterior del hueso parietal, formando la sutura lamboidea, y la porción inferior o mastoidea articulándose con su borde circunferencial de la porción mastoidea del hueso temporal. A su vez, presenta una extremidad anterior o borde anterior. Dicho borde anterior forma parte de este agujero, denominado el agujero magnum o agujero occipital. Masa lateral y las masas laterales. En las masas laterales, en su cara exocraneal, podemos ver que tiene la forma cuadrilátera. Presentará un borde interno que va a formar parte del agujero magno, un borde externo, donde voy a encontrar una apófisis, la apófisis yugular. Dicha apófisis yugular divide una porción articular y una porción no articular. La porción no articular va a estar formado por un canal o surco, el surco yugular, donde va a dar origen al golfo de la vena yugular interna. Su borde anterior se va a continuar y confundir con el cuerpo del occipital o
clivus del occipital o apófisis basilar del occipital. Y su borde posterior se va a continuar con el borde inferior de la escama del occipital. Por eso tiene la forma cuadrilátera. A su vez, tenemos que encontrar en esta masa lateral una eminencia amplia, Se dice que estas eminencias tienen la forma de una chancla, de una chancleta, de una zapatilla. Por eso son los famosos cóndilo del occipital, cóndilo del occipital. Estas levemente convexas y oblicuamente hacia lateral. Los cóndilos del occipital se van a articular con la cavidad glenoidea de la primera vértebra cervical, formando la articulación atlas occipital. Posterior a los cóndilos, nos encontramos con una fosita, por eso se denomina fosita condilia posterior. En algunas ocasiones, como en esta estructura anatómica, un conducto, el conducto condilio posterior, donde va a atravesar venas emisarias que comunican la sangre venosa intracraneal con la sangre venosa extracraneal. Por delante del cóndilo me voy a encontrar con otra fosa, la fosita condilia anterior, que se va a continuar con un conducto, que es el conducto condilio anterior. Por dicho conducto condilio anterior va a atravesar la arteria meningia posterior y va a salir el nervio hipogloso o hipogloso mayor o 12º par craneal. En la cara endocraneal de estas masas del occipital observo y la palpo unos dos tubérculos, denominado el tubérculo occipital y el otro tubérculo occipital. Ambos van a ser separados por un surco o canal. Por este surco o canal va a atravesar los tres últimos pares craneales. El nervio accesorio del nervio neumogástrico o 11º par craneal, el nervio neumogástrico a ese nivel y atravesará el nervio glosofaringio. Perfecto. ¿Qué más? En su vez, en esta cara lateral voy a evidenciarme con esta espina, denominada la espina yugular. Pero habíamos visto en el temporal también esa espina, que era la espina yugular. Por ende, esta será la espina yugular lateral o externa y esta es la espina yugular interna. Pero otros autores a esta apófisis yugular lo han determinado como apófisis yugular externa y esta otra, la espina, que es una espina, como apófisis yugular interna. Ahora bien, hablemos del cuerpo. El cuerpo del occipital también tiene la forma cuadrilátera. Presentará entonces un borde posterior que continúa con el agujero magnum. Este agujero magnum o agujero occipital antero-posterior va a medir aproximadamente 3,5 centímetros antero-posterior y transversalmente 3 centímetros aproximadamente. De acuerdo a su forma, por eso se denomina agujero oval, agujero occipital, y por semejantes diámetros denomina agujero magnum. ¿Qué es lo que atraviesa? Venas vertebrales, la arteria vertebral, la
parte del tallo encefálico, su borde anterior, encontramos una gran cavidad. Esta cavidad es producida por el seno esfenoidal, donde se va producido una sincondrosis. Por eso se tiene que desecar, cortar. Entonces, ¿qué decimos? Desecado y cortado el borde anterior. Su borde anterior se articula con la cara posterior del cuerpo del esfenoides y se producía la famosa sincondrosis esfeno-occipital de base craneal. Borde lateral. ¿Qué dijimos? Que vamos a encontrarnos con nuestras famosas espinas, las espinas yugulares, y dos canales. Un canal en relación a la cara endocraneal, que es el canal del seno petroso inferior, y otro inferior a ella, que es el canal o surco del seno petro-occipital. Seno petroso inferior, seno petro-occipital. Canal o surco, canal o surco. Ahora bien, caras. Este cuerpo, o apófisis basilar, o clivus del occipital, presentaba una cara externa. En la cara externa puedo evidenciar un gran tubérculo, denominado el tubérculo faríngeo. Anterior al tubérculo faríngeo, una fosa, la fosa navicular. Dentro de la fosa navicular, la fosita faríngea. Y lateral a este tubérculo faríngeo, dos crestas. La cresta sinostósica y la cresta muscular. Observemos lateralmente a la apófisis yugular externa, formando la carilla yugular. En su apófisis yugular puedo observar a su vez un segmento del seno lateral o seno transverso en su porción horizontal y en su porción vertical. La porción vertical forma el golfo de la vena yugular interna, la porción posterior del agujero yugular o agujero rasgado posterior, y esta vena, la vena emisaria, que continuaba con su conducto condilio posterior, hueso occipital. En la base del cráneo observamos nuestro agujero rasgado posterior o foramen yugular. Las famosas espina yugular del occipital y la espina yugular del temporal, a este agujero rasgado posterior lo divide en dos porciones, una porción anterior nerviosa y una porción posterior vascular de origen de la vena yugular, del golfo de la vena yugular interna.